Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, a este proyecto patrocinado por Editorial Sé Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Llegamos a la lección número 10, los últimos días. Pero antes os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Sé Feliz para estar atentos a todas las novedades. El versículo de memoria lo encontramos en Marcos capítulo 13, versículos 26 y 27. Dice así: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Bien, la lección de esta semana comienza con una historia sencilla sobre la pequeña acción realizada por la viuda, que veremos en próximos días, y también se centra en ese discurso respecto a la destrucción del templo y al fin del mundo. Nosotros, como Iglesia Adventista, entendemos la historia y la profecía vinculadas con esta interpretación llamada historicista, a diferencia del preterismo, que dice que todo está cumplido en el pasado, o el futurismo, que todo está pendiente de ser cumplido en el futuro. La interpretación historicista lo que indica es que el tiempo profético comienza en el momento del profeta, salvo que se indique lo contrario, ¿verdad? Y va a partir de entonces avanzando en la historia y se proyecta generalmente hasta el fin del tiempo. Eso es lo que vamos a encontrar precisamente en esta semana, y también vemos cómo Jesús aprovecha no solo para predecir por predecir, sino que en la predicción del futuro aprovecha para dar lecciones a sus discípulos. Y ahí estamos nosotros, aprendiéndolas. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al domingo 1 de septiembre. Dos pequeñas monedas como ofrenda. El episodio lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Ocurre en el templo. El templo en tiempos de Jesús, en la reconstrucción que había hecho Herodes, era una estructura imponente, impresionante. Se había tardado un montón de años, desde el año 20 a.C., que había comenzado la reconstrucción. Imaginaos, había recolecciones de ofrendas, por lo tanto, que se hacían allí, y había gente que llegaba con mucho dinero, con pompa y majestad y gloria, y entonces se tocaban trompetas y madre mía lo que se había entregado allí. A la gente le encantaba pues mostrar su generosidad aparente al dar de lo que les sobraba. Ahí aparece una mujer que da 2 moneditas, 2 blancas, 2 centavos, traducen algunas Biblias. La traducción hoy en día sería aproximadamente, dependiendo del país, ¿verdad? Pero aquí serían 2 euros, quizá $2, en otros países incluso menos, dependiendo un poco de la proporción con lo que era el salario diario, ¿no? Nos dicen los comentarios que era 1/32ª parte del salario diario, o sea que era poquito. Y sin embargo, encontramos a Jesús que destaca lo que da la mujer y dice que dio más que todos los demás. ¿Por qué? Bueno, una primera parte que señala la Escuela Sabática es que dio de su pobreza. Es decir, proporcionalmente lo que dio la mujer era muchísimo más que lo que habían dado el resto de personas ese día y quizá durante mucho tiempo, porque dio todo lo que tenía. Imaginaos lo que representaba eso. Era poquito, pero era todo lo que tenía. En cambio, otras personas daban de lo que les sobraba. Pero hay un matiz que Elena White, en El deseo de todas las gentes, señala, y es que esa frase se convierte en realidad, porque el impacto de esta historia durante los siglos ha traído a los tesoros de Dios, ha traído a las ofrendas, ha traído diezmos y ofrendas durante la historia, muchísimo más de lo que han traído, lo que dieron en aquel tiempo las personas. O sea, el testimonio de esta mujer, contado generación tras generación, ha traído muchísimo dinero para la causa de Dios en la Iglesia. Hay un mensaje muy importante para nosotros hoy, y es que no tiene que ver nuestra dadivosidad a Dios, lo devolvemos entregándolo a su Iglesia, entregándolo nuestros diezmos, ¿verdad?, a la Iglesia que predica el mensaje para que todo esto termine ya. Y las ofrendas también como agradecimiento a Dios para sostener también los ministerios, proyectos de la Iglesia, proyectos solidarios. Y en ese sentido no depende de los líderes religiosos. En aquel tiempo era una corrupción tremenda. Jesús mismo había purificado el templo y sin embargo valora que alguien siga dando. Es decir, que aquí es muy importante que nuestra dadivosidad, nuestra devolución, nuestra fidelidad en los diezmos y ofrendas depende de nuestra relación con Dios. No depende de la Iglesia, no depende de los dirigentes, que pueden en ocasiones equivocarse y el Señor ya los juzgará, sino que es nuestro acto de respuesta, agradecimiento a Dios, independientemente de los hombres. El Señor ya hará justicia en su día. Es un mensaje muy bonito para nosotros.
Amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al lunes 2 de septiembre, ni una piedra sobre otra. El texto se encuentra en Marcos 13, versículos del 1 al 13, y tiene que ver con el templo y la declaración que hace Jesús. Flavio Josefo, ese historiador judío, que luego se hizo romano, ¿verdad?, pero que cuenta un montón de detalles de estos tiempos, nos dice que era tremendo el templo y que tenía el frontal 162 pilares, algunos de los cuales tenían un diámetro que requería 3 hombres con los brazos extendidos para rodearlo. Imaginaos. Y en ese contexto Jesús dice, mira, todo esto va a ser destruido. Esa frase fue muy chocante, porque era una obra impresionante, como decimos. ¿Cómo es posible que alguien pueda destruir eso? Y Jesús dice, mira, no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. Entonces los discípulos tratan de entender cuándo. Y hay un grupito, ¿verdad? Está Pedro, Santiago, Juan y Andrés, que le preguntan, bueno, ¿cuándo va a ocurrir esto y qué señal habrá? Y Jesús dedica la mayor parte del tiempo no a responder el cuándo, sino que dedica la mayor parte del tiempo a advertir a los discípulos de lo que ocurrirá hasta que ese momento llegue. Serían perseguidos, encarcelados, algunos muertos, sin duda, pero en todo este tiempo Jesús les promete su cuidado, les promete su compañía, les promete que el Espíritu Santo les va a ayudar, les va a guiar, y el mensaje durante toda la historia es justamente ese. El pueblo de Dios va a sufrir persecución, pero el pueblo de Dios siempre estará en sus manos. Y esto no tenemos que olvidarlo nunca. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al martes 3 de septiembre, que lleva por título La abominación asoladora. Algunas Biblias dicen desoladora o abominación de asolamiento. Vamos a usar asoladora, que es lo que dice esta lección. Marcos 13, versículos 14 al 18. Justamente esta noción de la abominación asoladora que utiliza Jesús hace referencia, o el lenguaje está vinculado con Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27, donde se habla del príncipe que había de venir. En el versículo 26 se hace referencia al Mesías, pero esa noción del príncipe que ha de venir y que acarrea la desolación o la asolación de la ciudad de Jerusalén, ¿quién es? Bueno, pues los comentaristas adventistas coinciden en señalar que es Tito, justamente, general romano, que es el que tuvo que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y la abominación asoladora, por tanto, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste vinculado con esa destrucción que finalmente iba a ocurrir? Bueno, pues algunos han hablado de Antíoco IV Epífanes, ¿verdad?, como este rey que causó una desolación de Jerusalén. Sin embargo, Jesús está hablando del futuro. Esto ocurre siglos antes de Jesús, así que no puede ser él. Lo más probable, y lo que creemos desde la teología adventista, es que la abominación asoladora puede tener que ver con la colocación de los estandartes romanos paganos en Jerusalén durante el sitio de Jerusalén, y esto tuvo lugar antes de la destrucción y permitió que los cristianos huyesen de la ciudad, y de hecho ningún cristiano pereció. Así que esta explicación teológica e históricamente tiene validez. Amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al miércoles 4 de septiembre, la gran tribulación. Esto aparece en Marcos 13, 19, ¿y a qué se refiere este versículo, no? Es la gran pregunta que nos ocupa este día. Bien, ya se ha hablado de la abominación asoladora, como vimos en el día de ayer, vinculado con la destrucción de Jerusalén. En este caso, cuando se habla de la gran tribulación, se vincula con la profecía de Daniel 7 y Daniel 8. Aquí aparece un poder perseguidor que hemos estudiado en otras lecciones, y este poder perseguidor tendría tiempos y la mitad de un tiempo para perseguir al pueblo de Dios. Cuando llevamos este tiempo profético a la historia, pues descubrimos que es justamente ese cuerno pequeño, el poder del papado, que tiene sobre todo su hegemonía desde el año 538 hasta el año 1798, cuando Napoleón envió al general Berthier, ¿verdad?, y tomó preso al Papa y murió en el exilio finalmente. Durante ese tiempo fue la mayor persecución, realmente toda la época de la Edad Media, la Inquisición, etc. Ese tiempo fue de persecución tremendo para el pueblo de Dios y sin embargo fue acortado, ¿verdad?, y la Reforma protestante empezó a minar el poder de ese papado, y finalmente se terminó ese poder, pero luego resurgiría, como aparece ahí en Apocalipsis 13. Jesús no solo dice eso, sino que habla también de los falsos profetas, falsos cristos,
que surgirían antes de que Él volviese y bueno, y estamos viviendo justamente en esos tiempos. Amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al jueves 5 de septiembre, la venida del Hijo del Hombre. El estudio de este día está en Marcos 13, versículos 24 al 32, donde se hace referencia justamente al regreso de Jesús, antecedido por esas señales del sol, la luna y las estrellas. Todo el Nuevo Testamento apunta a la venida de Jesús como gran consumación de todas las profecías, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en Pablo, en Primera Tesalonicenses, Pedro, en Segunda de Pedro, y durante todo el Nuevo Testamento se habla de una segunda venida personal, literal, visible, audible. Todos lo verán, en ese sentido no hay dudas. Y sin embargo, esta expresión de no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca ha generado dudas en mucha gente, porque claro, se lo dijo Jesús hace 2000 años y todavía no ha venido. ¿Qué explicación puede haber a eso? Bueno, pues algunos señalan que esta generación puede referirse a una raza, a una tribu o a un pueblo. En este caso podría ser el pueblo judío. No pasará el pueblo judío hasta que todo esto acontezca. Otros pueden hacer referencia a que solo los que hayan visto todas las señales, ¿verdad?, no pasará esa generación porque llegará hasta el final y la última generación que viva todo, bueno, pues entonces vendrá Jesús. Pero la explicación más sencilla que la escuela sabática propone justamente es la distinción entre no pasará esta generación, justamente en el versículo 30, hasta que todo esto se ha hecho, pero dice, pero de aquel día y la hora, que está en versículo 32, se refiere a la segunda venida. Es decir, Jesús está separando, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, refiriéndose a todo lo que tenía que ver con la destrucción de Jerusalén, y así fue, ¿verdad? Porque en el año 70 justamente Jerusalén fue destruida y esa misma generación lo vivió, y luego, separando en el tiempo, en el versículo 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, separando en el tiempo, por tanto, la destrucción de Jerusalén de la segunda venida que ocurriría mucho tiempo después y de la que ya estamos muy cerca. Amigos, llegamos al final de la escuela sabática, viernes 6 de septiembre, donde se hace ese resumen con unos párrafos selectos de Elena de White, donde básicamente el mensaje tiene que ver con los tiempos en los que vivimos. El mundo está terminando, proféticamente lo sabemos. ¿Cuál es el mensaje que debemos dar? Bueno, pues podemos dar el mensaje de esperanza, de que todo esto termina, y todo esto termina bien para todo aquel que lo desee. Ese es el mensaje, esos son los brazos abiertos del Señor al final de la historia. No sabemos el día, no sabemos la hora, sabemos que el tiempo está cerca, por lo tanto, nuestro mensaje tiene que ver acercarnos a la verdad, aferrarnos a la verdad, señalar el error también con cariño, ¿verdad? Indicar las señales de los tiempos. Y ese abrazarnos a la verdad es abrazar a Jesús, porque Él es la verdad. Y esa verdad transforma nuestra vida, transforma nuestro carácter, transforma nuestra familia y prepara a todo el mundo para el encuentro con Jesús que está cada vez más cerca. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a vivir ese mensaje en nuestras vidas y a poder compartirlo con los demás.